Me presento, soy Laurimar García y yo les vengo a hablar acerca de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales se originan en las cuerdas vocales durante la fonación y se transmiten por la columna aérea hasta el parénquima pulmonar, que vibra y transmite dichas vibraciones a través de la pleura y la pared hacia la superficie del tórax, donde son captadas por la palma de la mano. Todo proceso patológico que favorezca su conducción, es decir, que aumente su intensidad o que impida, es decir, que disminuye su intensidad, el explorador puede detectarlo siempre que la lesión causal sea de cierta magnitud, palpando la pared y comparando la simetría del hallazgo. Debido a la física, sabemos que la conducción de una vibración sonora será tanto mayor cuanto la frecuencia del sonido se acerque más a la del cuerpo conductor. Entonces, tenemos que el pulmón normal tendrá entre 90 y 130 vibraciones por segundo. La voz del hombre será de 100 a 130 vibraciones por segundo y la voz de una mujer será de 260 vibraciones por segundo. Es muy importante destacar que más de 500 vibraciones por segundo no son transmitidas por el pulmón. Ahora, hay variaciones fisiológicas de las vibraciones vocales. Estas se clasifican entre 4 elementos o 4 factores. El primero de ellos es la edad. Las vibraciones vocales en los niños son menos intensas porque su voz es aguda y menos fuerte. En los ancianos las vibraciones vocales son menos intensas porque la voz es débil. Y en los adultos la voz es más intensa porque la voz es más grave y es más fuerte. Otro factor es el sexo. En la mujer las vibraciones vocales son menos intensas porque la voz es aguda y menos fuerte. Otro factor es la voz. Las vibraciones vocales están en razón directa con la intensidad e inversa con el tono. Existen la llamada voz aguda y la voz grave. Otro factor es la topografía. Debido a la localización topográfica de las vibraciones vocales, esta puede variar, porque a mayor grosor de la pared, menos vibraciones llegan a la mano que palpa. Para explorar las vibraciones vocales hay una técnica. Las características de las vibraciones vocales se exploran de forma sistemática y siempre comparativa con el lado contralateral, y se realiza en todas las caras del tórax. En la cara anterior se palparán en la región infraclavicular, mientras que en la cara lateral se palpa en la región axilar e infraaxilar, y en la cara posterior en la región supraescapular, escapulovertebral y subescapular. Esta técnica de exploración se efectúa siempre sobre la piel desnuda. El paciente puede estar sentado o parado y debe pronunciar cualquier palabra de varias sílabas, repitiendo todas las veces que sea necesario mientras el médico compara simétricamente la intensidad con que se percibe. Esto tiene un orden de pasos y se empieza colocándose detrás del sujeto, pidiéndole a la persona que diga 33 cada vez que sienta que la mano palpa o que el médico se lo pida. Habitualmente se usa una palabra, más o menos un número, cuyas consonantes produzcan suficientes vibraciones de las cuerdas vocales. En algunas ocasiones se puede utilizar el 1 alargando la U o en la forma clásica que es el 33. De segundo, debemos apoyar la mano sobre el hemitórax derecho de plano paralela al eje transversal, de manera que la región palmar de los dedos unidos descanse sobre los espacios intercostales y la costilla. Se debe comenzar desde arriba hacia abajo por la región supraescapular, bordeando la escápula y pasando a la región interescapulovertebral y después a toda la base. Y cada vez debemos decir diga y el paciente debe repetir el 33. De tercero, debemos realizar el mismo procedimiento en el hemitórax izquierdo. Luego, una vez que se tenga idea de las valoraciones de las vibraciones vocales en cada hemitórax,
Se debe realizar la palpación comparativa con el mismo recorrido desde arriba hacia abajo, pero pasando en cada posición de un emitórax a la posición simétrica del otro. Luego se exploran las vibraciones vocales en el plano anterior, fundamentalmente en las regiones infraclaviculares, y se debe completar la exploración en los planos laterales. Esta imagen que ven aquí es lo que les estaba explicando de que se debe buscar la palpación comparativa. Se empieza en el lado derecho, luego al izquierdo, luego el lado izquierdo, luego al derecho y así sucesivamente. En estas vibraciones vocales pueden haber aumentos y puede haber disminución. El aumento de las vibraciones vocales implica que puede haber una consolidación del espacio aéreo. Se puede presentar un bronquio permeable o puede haber contacto del foco con la pared torácica. Y esto puede presentarse en patologías como la neumonía o presentarse en grandes tumores. La disminución de las vibraciones vocales está relacionado con la luz bronquial obstruida, una destrucción del tejido pulmonar o una interposición del aire o líquido entre el pulmón y la pared. En las patologías que se presentan este tipo de características, tenemos la atelectasia, el enfisema, el derrame pleural y el neumotórax. Siguiendo con mi exposición, yo les voy a hablar también acerca de la percusión del tórax. Esta percusión del tórax constituye un procedimiento de gran valor para estimar la cantidad relativa de aire o de componentes sólidos en el pulmón y también definir los límites de órganos o segmentos pulmonares que difieren en su densidad. La percusión es de dos tipos: comparativa, que con ella es posible reconocer el sonido normal en una misma región, y la percusión topográfica se utiliza para limitar los contornos de los órganos. Existen diferentes métodos para realizarlo. Sin embargo, en el que se utiliza para la exploración del tórax es la llamada mediata o dígito digital. La percusión dígito digital del tórax produce dos tipos de sensaciones: la auditiva, que se debe a la sonoridad del pulmón, y la táctil, que se debe a la elasticidad del pulmón. Esta maniobra consiste en golpear suavemente la superficie del tórax, con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. Ahora bien, las técnicas de percusión. La percusión del tórax se debe realizar por plano, comenzando siempre por el plano posterior y siguiendo los mismos pasos y el mismo recorrido explicado para la palpación de las vibraciones vocales. Pero a diferencia de que esta vez se utilizan los dedos. Para hacerlo se apoyan firmemente las dos falanges distales del dedo medio de la mano izquierda o dedo plexímetro en los espacios intercostales de la pared torácica y en forma paralela a las costillas. Se golpea en forma rápida y breve con la punta del dedo medio, dedo flexor de la mano derecha. El antebrazo en esta técnica debe mantenerse inmóvil y el movimiento realizarse con la muñeca de manera que el golpe se produzca en la porción distal de la segunda falange de la mano izquierda. Para la evaluación del sonido percutorio pulmonar no se percuten las costillas, las escápulas ni ninguna otra estructura ósea. Y antes de comenzar a percutir el plano posterior, se debe pedir a la persona que cruce sus brazos sobre el pecho, o que cada brazo cruce la línea media dirigiéndolo cada mano hacia la rodilla opuesta. Todo esto con el objetivo de que las escápulas se desplacen hacia afuera y dejen mayor espacio expuesto para percutir. Debemos recordar que en esta técnica se debe percutir un emitórax
después el otro y por último se realiza la percusión comparativa. Es muy importante destacar que esta exploración percutoria permite además delimitar la excursión pulmonar en las bases, es decir, el área que es mate en las expiraciones profundas, pero se torna sonora en las expiraciones profundas. Normalmente mide de 4 a 6 centímetros verticalmente. Aquí está una imagen de cómo debe realizarse la percusión. Colocando la mano izquierda sobre la piel y sonando, utilizando el dedo medio de la mano derecha. Hay una secuencia semiológica y regional para esta técnica. Esta maniobra se realiza de arriba abajo siguiendo la línea interescapulovertebral, el espacio intercostal por espacio, colocando el dedo plexímetro paralelo al arco costal hasta sobrepasar los omóplatos donde paulatinamente se aleja de la columna. Se percute en ambos campos pulmonares y luego se realiza la percusión comparativa y debe obtenerse un sonido sonoro. Al llegar al límite inferior de los pulmones se observará el cambio de la sonoridad normal al sonido mate del diafragma. En la imagen de la izquierda vemos la secuencia de la pared anterior, que se percute siguiendo la línea hemiclavicular, y es muy importante decir que en el emitor izquierdo se hallará la submatidez cardíaca, mientras que en el lado derecho se debe encontrar la sonoridad pulmonar, luego la submatidez producida por el pulmón y el hígado, y más abajo la matidez hepática. En la imagen de la derecha se observa cómo es la secuencia en el plano posterior. Ahora, hay unos sonidos característicos que se obtienen en esta técnica. Entre ellos tenemos la sonoridad, la matidez, el timpanismo y la hipersonoridad. La sonoridad es el ruido grave y retumbante, como el golpe sobre el parche de un tambor, y corresponde a la mayor parte del tórax, incluyendo el esternón y la columna vertebral. La matidez es un ruido seco y apagado de corta duración. Se produce cuando disminuye el contenido aéreo del tejido subyacente y se aprecia normalmente sobre el corazón. El timpanismo es un sonido definitivamente hueco y distante y corresponde a grandes cavidades con aire y sugiere la existencia de un neumotórax. La hipersonoridad se siente como un aumento de la resonancia, particularmente en la exploración profunda, en un enfisema y en la sobredistensión compensadora del pulmón, por patología del pulmón contralateral.